Queridos amigos, por primera vez desde que iniciamos a hacer estas grabaciones de estudio, de diálogo respecto a la lección de escuela sabática, estamos los cuatro juntos. Estamos aquí en la guarida de Miguel Ángel. Sus, sus hosts de este programa ya nos conocen. Luis Carlos Pérez Plata, ahí el técnico que nos ayudó ahorita con todo esto de los micrófonos, es doctor, internista, cardiólogo y experto en tecnología. El doctor Jenner Avilés, que está ahí cotorreando en el celular, y riéndose de las cosas que digo. El doctor Mena, ginecólogo a servicio de la población femenina mexicana. Y su servidor, Enoc Mojica. Estamos aquí por primera vez juntos y tal vez por última, porque pues no se da tan sencillo que nos podamos juntar. Para estudiar la lección la lección número 7 de este último trimestre del año 2024, pactada para el 16 de noviembre. Bienaventurados los que creen. Y bueno, vamos a estar practicando un poquito de esto. Yo la verdad no soy una persona que crea tanto, pero vamos a ver qué aprendemos. Cuéntanos, Luis Carlos, un poquito más de la lección de esta semana. Bueno, primero saludar aquí en esta interesante reunión que nos tocó que Jenner tenía una vuelta aquí a Montemorelos a dar algunas conferencias, entonces coincidimos para lograr hacer esto y grabar juntos ahora en la misma mesa discutiendo acerca de la lección de escuela sabática de esta semana. La semana pasada no pudimos grabar, pero ahora aquí estamos tratando de pues platicar un poco con ustedes acerca de lo que nos dice la lección. Dice, bienaventurados los que creen. Juan nos ha estado presentando a lo largo de estas lecciones que estamos analizando por temas, nos ha estado presentando testimonios de personas, o sea, las declaraciones que hacían algunos personajes, algunos grupos de personas, en particular acerca de Jesús y su identidad, especialmente tratando de identificar quién es Jesús, cuál es su origen, cuál es su divinidad. Y así nos muestra la introducción a la lección de esta semana. Dice, hay algunos que han declarado de la siguiente forma, dice, este es el Cordero de Dios, así decía Juan el Bautista, ¿no? Cuando hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Dice, ¿no será el Cristo? En otra parte, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Entonces, ustedes se dan cuenta, es una lista de las declaraciones de estos testigos que estuvieron viendo los milagros que Jesús hacía y cómo les ayudaba, y entonces ellos concluían esto en base a su experiencia, diría yo, a la experiencia que tuvieron con Jesús. Entonces, la lección nos lleva ahora a estudiar un poquito bienaventurados los que creen. Yo creo que se centra un poco en el tema de creer o no creer, porque hubo un grupo de personas que creían y hubo otro grupo que no creía, ¿no? Estaban estos a los cuales Jesús les hizo milagros y por la experiencia que, no, sí, este es el Mesías. Y hubo otros que no, que vieron estos milagros y dijeron, no, a este hay que apedrearlo, hay que enjuiciarlo, hay que llevarlo ante Pilato y hay que condenarlo. Hay dos grupos de personas, así como los hay hoy en día. Hay a quienes aceptan a Jesús y hay quienes no lo aceptan. Aquí el problema es, o el cuestionamiento es, ¿qué te hace creer o aceptar que Él es el Jesús que está para ti? Necesitamos de evidencia, necesitamos de filosofía, razonamiento y lógica, necesitamos tener evidencia física, evidencia tangible o tal vez un método científico por el cual podamos comprobar que las piedras que hay en el templo efectivamente tienen 2000 años de antigüedad y por lo tanto estuvieron en ese momento, y entonces así comprobamos que sí es Jesús el que pisó esta tierra. O tenemos la fe que tenía Abraham. Y ese es el cuestionamiento que yo les veo. ¿Qué opinan ustedes? Donde
Abraham, como nos presenta el primer día de la lección, Abraham confió ciegamente. O sea, él no vio para creer. Él simplemente obedeció sin saber a dónde iba, sin saber por qué, sin saber, sin una lógica explicable. Y entonces ahí pues le paso la palabra aquí a mis compañeros para ver qué opinan acerca de este planteamiento y de la experiencia de la fe como forma necesaria para aceptar a Jesús, o se requieren de evidencia, lógica, razonamiento y filosofía que tenga sentido para explicar Jesús y lo que Él hace por nosotros. Luis está sacando los movimientos prohibidos ahora que estamos aquí todos. Primero que nada, sí, es muy agradable poder compartir con amigos de tanto tiempo y en persona. Y espero que esto pueda reflejarse también con quienes nos acompañan, ¿no? Esto fue posible porque, bueno, Ronald también pudo venir de donde él vive, no vive cerca de aquí, y logramos coincidir los cuatro. Y pues decidimos venirnos a echar unos Choco Crispies aquí con Enoch, ¿no? Así los encontré ahorita que llegué, comiendo Choco Crispies. Y las sucaritas. Yo tengo una cosa que me conflictúa un poco con con la escuela sática de la semana pasada y esta semana. Porque me parece que estoy a favor de esta aproximación donde donde hay testigos para el Mesías, ¿no? Pero si nos ponemos a ver al pueblo de Israel en lo general, no sabían que era el Mesías y les pasaba enfrente y platicaban enfrente. Vivía el Mesías, Jesús, que le damos la responsabilidad del Mesías, vivía frente a ellos y no se daban cuenta. Y a veces creo que para nosotros es muy fácil autogolearnos en la construcción de estos conceptos, porque muchas veces podemos decir, bueno, ¿qué tiene que pasar para que nosotros creamos en el Mesías? ¿O qué pasa con los que no creen en el Mesías? Nos hemos puesto a pensar que la mayoría de los que vivían en esos tiempos no creyeron en el Mesías y eran judíos. Iban a la iglesia todos los sábados, ofrecían sus sacrificios, se esforzaban por ser un buen judío, un buen hebreo. O sea, no eran gente que gravitaba o que no intersectaba con la vida religiosa de ese tiempo. Y no reconocieron al Mesías. ¿No? Entonces muchas veces es muy fácil decir, los que creen y los que no creen, pero creo que es más complejo que eso, o los que más, permítanme decir, los que reconocen al Mesías y los que no reconocen al Mesías. Vamos a ir por ahí. Pero creo que estamos simplificando lo que realmente pasó. La gran mayoría de los que estaban inmiscuidos en la vida religiosa no reconocieron al Mesías. Entonces, si eso es así y si eso es una premonición de nuestra realidad actual, la gran mayoría de los que nos identificamos como cristianos no estaríamos en condiciones de reconocer al Mesías hoy por hoy. Para mí la pregunta fundamental que está aventando el autor, o no sé si consciente o inconscientemente, es ¿cómo reconocer al Mesías hoy? ¿Cómo se reconoce al Mesías? Y él avienta en esta semana una cosa que me parece súper profunda y muy interesante, y empieza con eso, ¿no? Bendecidos son aquellos que creen. Empieza la semana pasada hablando, necesitamos humildad de alma, necesitamos ser, perdón, y da otros ejemplos. Pero esta semana empieza así, gancho al hígado, ¿no? Si tú quieres poder ser capaz de reconocer al Mesías, necesitas creer. Entonces la pregunta que a mí me queda de seguimiento, ¿qué es creer? ¿Cómo se define el acto de creer? Creer en una historia preformada donde yo veo del futuro hacia el pasado y ya me sé en qué termina, como si estuviera viendo El Señor de los Anillos y ya sé en qué va a acabar, entonces ya le voy al equipo que va a acabar, que va a ganar. O ¿cómo? Porque la vida no sucede así, la vida no sucede en retrospectiva. O sea, nosotros nos vamos encontrando al Mesías en nuestro día a día y no lo reconocemos.
por lo menos por probabilidad, ¿no? Si somos de la representación del pueblo de Israel espiritual, pues la gran mayoría no lo reconoció. ¿Cómo se puede reconocer al Mesías hoy? ¿Y qué es creer? El autor propone esta semana, necesitas ser capaz de creer para poder encontrarte con el Mesías. ¿Qué significa eso? Y ahí lo dejo por ahorita. Y no solo qué es creer, cómo creer, o en qué creer. O sea, porque al final de cuentas a veces, pues, podían decir el pueblo judío, pues sí creemos, pero creemos en qué, en las doctrinas, en decir que cumplimos con esto, los 10 mandamientos. Pero yo veo en esta parte de la lección eh, como esa comprensión de Jesús en que el creer va más allá de una doctrina o que el creer va más allá de un aspecto de religiosidad, porque cuando le da esa invitación a Tomás de decirle, pues ven, tócame, ¿no? Es una invitación hacia su persona. Entonces es creer en la persona, ¿no? Entonces, que va mucho más allá de los aspectos dogmáticos o religiosos, sino creo que es esa invitación a creer en ese relacionamiento del ser humano con la divinidad. Y por ahí, pues yo me quedo con esa parte en esta primera intervención. Fíjense que, digo, también recuperando un poquito de la semana pasada, que no nos pudimos juntar y creo que es fundamental muchas cosas que se plantean la semana pasada para entenderlas de esta. Eh, Trato de recuperar lo que aparece en el libro de Juan, capítulo 3, eh, en donde, en donde en el versículo 27, cuando están cuestionando a Juan el Bautista respecto a Jesús como Mesías, dice, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Entonces, aquí a mí me aparece una línea, ¿no? De decir, bueno, para que una persona pueda en algún momento conocer o reconocer a Cristo como su Salvador, necesita ser algo que recibe desde el cielo, ¿no? Es algo que Dios da. Y yo me cuestiono el que Dios ha permitido que muchas personas no conozcan de Jesús a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, y entonces me cuestiono y digo, entonces, ¿de qué se trata, no? Y volvemos a algo que hemos venido hablando las semanas pasadas de la importancia de ver a Jesús como más que una sola persona, ¿no? O sea, más allá de que ese personaje histórico del cual muchas personas a lo largo de la historia no han sabido, o que muchos han sabido sin tener a lo mejor el fondo, el contexto o las circunstancias para poderlo ver como algo más que un personaje histórico, relevante, ¿no? Eh, y más adelantito, en ese mismo capítulo 3 de Juan, aparece en el versículo 34 y dice lo siguiente, pues Él es enviado por Dios, hablando de Jesús, y habla las palabras de Dios, y subrayo esta última sección que dice, porque Dios le da el espíritu sin límites. Y ahí, al menos para mí, cobra un significado en términos prácticos el Espíritu Santo que no tiene ni siquiera el mismo Cristo. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Porque Cristo como figura histórica que estuvo a lo mejor desde antes de la fundación del mundo y que vivió hace 2000 años, 33 años en esta tierra, eh, cumple con una función que tiene que ver con el sacrificio, con la entrega, pero es curioso que muchas veces demeritamos, al menos así lo veo yo, el rol de que juega el Espíritu Santo dentro de la Trinidad. Porque al final el Espíritu Santo creo que es como el medio de comunicación. Creo que es como el medio que en algún momento permite tender un puente práctico relacional entre la humanidad y la divinidad. Es decir, Cristo a través de su sacrificio, hagan de cuenta que es como el que puso el puente, ¿no? Y lo construyó y lo dejó físicamente plantado. Pero creo que lo que vemos a través de la Biblia es que el Espíritu Santo es quien camina con nosotros sobre ese puente. Y creo que para poder estarnos relacionando con la divinidad sí se requiere el puente, pero necesitamos sobre todo esa compañía, ese quien camina con nosotros en ese reencontrarnos con lo divino, en ese ejercicio de volvernos a ligar con la divinidad, ¿no? Entonces, digo, más allá de que esta semana se habla muy puntualmente de personas que en algún momento y de distintas formas reconocieron a Jesús, y en mi siguiente aportación quiero hablar de una particularmente. Creo que antes de eso es importante entender
o poner en la mesa, al menos desde mi punto de vista, que es evidentemente muy importante el sacrificio que hizo Jesús, pero como cristianos tendemos a enfocarnos en Cristo y en su sacrificio y repito, no es que esté mal, pero a veces nos hace falta darle el valor y la importancia al Espíritu Santo, ¿no? Que al final es quien nos termina acompañando y a través de quien Dios permite que nosotros podamos llegar a toda verdad, que no necesariamente es una verdad objetiva, que no necesariamente es una verdad que aplica de la misma forma y por eso requerimos un Espíritu Santo. Si no fuera necesario con la pura Biblia, llegaríamos todos a una misma verdad, llegaríamos como a la objetividad de lo que Dios nos quería decir y perfecto, lo hacemos religión y vamos para adelante, pero no. Aparece el Espíritu Santo, que es alguien con quien tú te relacionas particularmente, con quien tienes una relación viva y en esa relación viva el Espíritu Santo te guía a lo que tú tienes que llegar dentro de tu propia vida, dentro de tu propia existencia y hace lo mismo con todos los demás. Hasta ahí mi comentario en esta primera etapa. Yo quiero, si me Adelante, permites, no, quiero adelante. decir algo, porque lo que está planteando ahí, creo que da paso a algo que quería compartir y ya me callo. Eh, Déjenme citar a Soren Kierkegaard. Vamos a ponernos bien, bien exquisitos. Kierkegaard es uno de los filósofos considerado uno de los padres del existencialismo, ¿no? No, para aquellos que capaz su vena de iglesia organizada ya está empezando a, a latir bien fuerte, no se paniquen, muchas de las ideas de Kierkegaard son pilares de las iglesias organizadas hoy en día. Pero Kierkegaard proponía algo bien interesante cuando contrastaba los conceptos de creer y fe. Fíjense, él decía, no estoy diciendo que esto es verdad absoluta, pero me parece que es una idea que vale la pena considerar. Especialmente lo que estaba diciendo Nogo ahorita. Creer es confiar en algo que está soportado por la evidencia. Ojo otra vez. Creer es confiar en algo o darle la confianza a algo, a algún concepto o algo que está soportado por la evidencia. Mientras que fe es confiar sin evidencia o un soporte lógico. Por lo tanto, una creencia es una resolución a que refleja certidumbre subjetiva, ¿no? Y fe es un brinco que va contra toda razón y requiere devoción personal. Yo quisiera proponer que esta idea que Enoch dice ahorita de el Cristo que nos encontramos en nuestra experiencia propia y que caminamos con Él, donde el Mesías que nos encontramos puede o no ser parecido, no, más bien, más probablemente va a ser diferente porque va a ser impactado por nuestra experiencia, ¿no? Yo quisiera proponerles que ahí está una de las cosas claves para poder reconocer al Mesías. En el momento que nosotros queremos ir por la vida religiosa o ir ejerciendo nuestra religiosidad desde un punto de vista de creencia, va a ser necesario para nosotros construir esa creencia desde verdades medibles u objetivas. Y eso después tiene estos movimientos de ciencia y religión, donde estamos tratando de cuadrar el círculo, la verdad de las cosas, en ciertos temas, es la verdad. Pero en otros sí funciona y entonces hablamos más de eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos queriendo entrar a conocer al Mesías desde la creencia y no desde la fe. Y la fe es distinta porque la fe no necesita evidencia. Bueno, y cuando no hay evidencias científicas, pues construimos doctrina, ¿no? Eso es normal, no estoy diciendo nada malo, no lo estoy diciendo con mala gana, ni nada de eso, y también nos ayuda a irnos estructurando, claro, esa es otra plática. Pero a la hora de ejercer fe, no necesitas esos elementos ligados a la evidencia. Necesitas aventarte al paso del abismo y tocar la mano del Mesías. Pero ese Mesías puede ser que para mí no tiene pelo largo.
para mí ese Mesías es pelón y le gusta raparse como a mí, ¿no? Nos identificamos en eso, ¿no? Y capaz para Ronald no, para Ronald es un Mesías un tanto distinto. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Porque Ronald necesita un caminar con el Mesías donde necesita ciertas cosas de acuerdo a lo que él ha vivido. No estoy tratando de decir aquí que el Mesías es una concepción personal que solo funciona para nosotros. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos un Dios que se sale de lo que nosotros podemos delimitar, pero tiene la empatía suficiente, si lo puedo decir así, para conceptualizarse a como nosotros lo necesitamos. Entonces, el Mesías que Luis va a necesitar, pues seguramente va a ser un tanto diferente al Mesías que me hace falta a mí, o que le hace falta a Ronald, o que le hace falta a Enoch. Y no necesariamente está mal, pero lo tenemos que atacar, creo yo, desde el área de la fe. Y última, ya me callo. ¿Por qué creo que esto hace sentido en la lección de esta semana? Bueno, la historia de Tomás se aborda el miércoles. Jesús reprende a Tomás y le dice que no sea incrédulo. Y muchas veces he escuchado esto, construyendo el argumento de, hermanos, no hay que ser incrédulos, hay que creer y hay que creer. Me parece que va mucho más profundo de eso. A mí, yo lo veo así. Jesús le estaba diciendo a Tomás, ¿sabes qué, Tomás? Estás queriendo conocerme a través de la creencia que necesita evidencias. No seas así. Date la oportunidad de dar un paso de fe. Tu mente funciona como con evidencias, no está mal, pero date la oportunidad de brincar al abismo y tocar mi mano. No seas incrédulo. Y desde ese punto de vista me parece una invitación sumamente pues bonita, ¿no? Que el Mesías sea capaz de acercarte a ti o a mí y extender la mano de tal forma que esa mano aprieta donde nosotros nos hace falta que nos apriete, ¿no? Y para eso no existe evidencia, no se puede, necesitamos tomar el paso de fe. Y por eso me hace tanto sentido la historia de Tomás. No es que Tomás era un cristiano de segunda clase. Tomás era una mente que se necesitaba en el grupo de discípulos, una mente objetiva que buscaba evidencias, pero a la hora de conocer al Mesías, el Mesías le dijo, Tomás, aquí, date la oportunidad de avanzar por fe. Tu mente es necesaria en el trabajo, pero aquí, permítete avanzar por fe. No sé, me pareció muy bonito eso, ¿no? Y eso puede ser también que el Mesías, por ejemplo, aquí agarrando nuestros ejemplos, ¿no? El Mesías de Luis es un Mesías mucho más dogmático, es un Mesías mucho más cuadrado en eso y funciona y está bien. Para mí capaz es un Mesías, no sé, un poquito menos desestructurado en ese sentido, pero que sigue, pero que lo necesito y así para Ronald y para Enoch. Pero funciona, ¿no? No sé, me parece que eso, quería dejarlo ahí porque ahorita lo que estaba diciendo Enoch me despertó esa idea que quería compartir después y no sabía cómo introducirla. Y bueno, no estamos en contra de la creencia ni de creer, pero hay momentos hay momentos que no son para creer, hay momentos que son para ejercer la fe. Y eso se sale de todo raciocinio, de toda capacidad de 2 más 2, 3. Y aquí me estoy mordiendo yo mismo la lengua, pero es así, es así. Sí, yo, acerca de lo que platicó, un poco Enoch, efectivamente la fe o la creencia es como un don, ¿no? De hecho hay un texto en la Biblia donde dice que es un regalo, la fe es dada por el Dios hacia nosotros. Entonces, efectivamente, no es algo que podamos lograr por nuestros propios méritos, sino que el Espíritu Santo nos permite tenerlo y completarlo, ¿no? Y esto en la historia de Tomás, que yo a esa historia iba a ir también, porque fue de lo más interesante que vi en la lección de esta semana, lo de Tomás y el último día del jueves también, de nuestro testimonio, porque efectivamente Tomás no había estado la primera vez que Jesús se acercó a sus discípulos. Y llegó al cuarto donde estaban los discípulos y Jesús se presentó con ellos y ellos lo vieron, pero ahí no estaba Tomás. Y entonces unos días después los discípulos le contaron a Tomás
que Jesús estuvo allí y él no creyó. Eran 11 contra 1. Aún así él dice, no, hasta que yo no vea la evidencia, ¿no? Hasta que yo no vea los huecos que tiene la mano, hasta que yo no pueda meter mi mano en su pecho donde le pusieron la lanza, hasta que yo no tenga la evidencia, no voy a creer. Aquí es donde viene el planteamiento general de la lección. Voy a enlazar ese concepto con otro. Yo le voy a decir, Jenner, este teléfono es de oro y tú por fe vas a creer. Entonces hay dos formas de creer. Una en la que yo digo, no, pues sí es de oro. ¿Por qué? Porque Jenner dice que es de oro. Y él dice que vale $100,000. Ok, pues yo creo, voy a tener fe en lo que dice Jenner. Pero luego viene la parte interesante que nos plantea la lección del miércoles, un texto hecho del Camino a Cristo. Dice, Dios nos ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias. Caray, pues no estamos diciendo que la fe es ciega, que la fe no requiere, simplemente necesitamos el don del Espíritu Santo y creer y ya. Pero aquí dice, la fe debe reposar sobre evidencia, no sobre demostraciones. Cuando Jenner le planteé que su teléfono es de oro, entonces él me va a decir, ¿no me crees? Pues ven, chécalo, ¿no? Chécalo. Y entonces yo voy, le quito no, sí es de oro, sí brilla. A ver, no, pero mételo ahí mira, y en el microondas, o no sé cómo cheques que es de oro, con un microscopio. Y no, sí, efectivamente es de oro, Jenner. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él me dijo, ven y ve. Y esa fue la experiencia de Tomás. Cuando la segunda vez que Jesús se encontró con los discípulos, a la semana creo que fue lo que decía la Biblia, ahí ya estaba Tomás en la segunda ocasión. Y entonces Tomás pudo revisar las heridas de Jesús y pudo meter la mano. Y Jesús le dijo, no, ven, míralo, chécalo. Tomás tuvo una experiencia porque fue y vio. Y es ahí donde yo veo, yo voy al tema del testimonio. O sea, cuando hay algo en lo que tú quieres creer, en lo que tú tienes convicción, no lo tienes solamente porque se te ocurrió o porque te nació, lo tienes porque tuviste una experiencia personal con Jesús, y esa de hecho es el último día, dice, nuestro testimonio en favor. Y es de lo que Jenner planteó, y Enoch también, y Ronald, el tema de la cuestión personal, de ven y ve, de ten la experiencia, de conoce a Jesús, mira quién es, para que tú puedas entonces tener la evidencia que necesitas en tu vida, y entonces, ¿cómo te encuentras con Jesús? ¿Cómo llegas a Él? ¿Cómo tienes esa experiencia personal? Pues eso es cada quien, su momento, su forma, en su experiencia, pero sí, definitivamente es a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, la oración y la convivencia con los demás, ¿no? Yo diría esa parte. Sí, y como lo acabas de decir, la experiencia de cada quien, porque también la lección menciona a Pilato, que lo tuvo ahí enfrente. ¿Qué experiencia pudo haber tenido Pilato con Jesús, con la verdad? Creo yo también que por qué Jesús nada más después de su resurrección se le apareció a algunos y no a todos. ¿Por qué no se le apareció a Pilato? Capaz y con esa reaparición Pilato hubiese decidido, no, pues yo creo. O a los que inclusive lo crucificaron. O sea, de decir, oye, sí es cierto, pues este es el Hijo de Dios, resucitó. O sea, y yo creo que va en ese aspecto, ¿no? O sea, de que lo que decía Jenner, ¿no? De la fe, de desarrollar ese paso extra más, ¿no? Que el simplemente creer, porque probablemente pudieron haber creído, pero la fe es esa invitación a la experiencia, a lo que le dice a Tomás, ven, ¿no? A lo que probablemente, no sabemos qué pasó después con Pilato, ¿verdad? ¿Qué necesitó más en su experiencia para poder dar ese paso de fe?
La Biblia no nos da luz si pasó algo después con Pilato. Y creo que así con todas las personas. La experiencia que cada uno desarrolla para dar en ese último momento ese paso extra de fe. Porque probablemente podemos creer y creemos en muchas cosas, ¿no? O sea, creemos nosotros desde que pues nos formamos en cuna adventista, muchas de las doctrinas, las religiones y todo, y creímos en su momento también de cómo se hizo el mundo, el advenimiento, porque así nos formamos. Ahora, eso nos permitió también empezar a tener un acercamiento más estrecho con Dios, empezar a tener una experiencia, y yo creo que en la vida de los cuatro en algún momento podemos tal vez contarlo en otro momento, pero estoy casi seguro que hemos tenido un momento de fe. No sé, yo creo que tal vez cuando estuvimos en Estados Unidos, que te robaron en el departamento con un cuchillo en el cuello, o sea, no sé qué le habrá pasado en la mente de no, pero era algo que tal vez después, no sé, pudo haber sentido, ¿no? Tal vez esa experiencia de fe de que, bueno, me salvé, ¿no? O sea, porque tal vez lo que se vino en la mente es de que, pues aquí quedé, ¿verdad? Porque pues fuera real, un cuchillo allá en el cuello, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias, ¿no? Que podemos tener que nos acercan a ese momento de dar ese pasito más de la creencia que es, pues, tener fe. Y, y dando seguimiento a esta línea que traemos de comparar el tema de la creencia y la fe, ¿hasta qué punto a veces las cosas que creemos nos alejan de la experiencia con Dios, ¿no? Nos aleja de reconocer la mano de Dios en ciertas cosas? Y para esto yo recupero un poquito la lección de lunes en donde se habla de María, ¿no? María, una mujer que había tenido un pasado difícil, llega con Jesús después de ella ya haber experimentado. Es decir, después de ella haber tenido esa experiencia de cercanía con Dios en donde de alguna manera la convivencia con Jesús la había transformado. Y entonces llega y pone un olor, una fragancia en su pelo para lavar los pies de Jesús. Y dentro de la cabeza de muchas personas, en función de lo que ellos creían que estaba bien, que estaba mal, que era permitido, que no era permitido, que era válido, que no era válido, la ven y dicen, híjole, si Jesús supiera quién es esa mujer. Y ahí aparece nuestra creencia, ¿no? Es decir, yo creo que esta mujer no es digna. Yo creo que esta mujer, no es buena. Yo creo que esta mujer, y no solo eso, sino fíjense cómo la creencia la terminamos por poner por encima de Jesús. O sea, asumimos que Jesús no sabe, ¿no? Porque a veces preferimos proteger nuestra creencia a abrirnos a la posibilidad de que nuestras creencias estén equivocadas. Y entonces Jesús, no sé si es en este evangelio o en otro, les cuenta una historia, ¿no? Y le dice, oye, al final, ¿quién ama más? Y entonces, pues se ven orillados a decir, bueno, a quien se le perdona más, esa persona ama más, ¿no? Y muchas veces, creo que sobre todo es un riesgo que corremos las personas que hemos crecido en ambientes religiosos, que ponemos o anteponemos nuestras creencias, nuestras doctrinas, nuestras formas de ver las cosas por encima de la experiencia eh, de Jesús, no solo nuestra, sino que en algún momento de los demás. Y somos muy buenos para juzgar, ¿no? Ah, mira esta hermanita o este hermanito, esto, ¿no? Entonces, pues no, no, seguramente pues pobrecito, no ha tenido un encuentro con Dios, y a Anda mal. veces los que no hemos tenido un encuentro con Dios somos nosotros, ¿no? Entonces, para reflexionar, ¿no? O sea, al final creo que eh, tendría que llevarnos esta reflexión que estamos teniendo a darnos cuenta que antes de estar pensando en cuestiones doctrinales o en cuestiones de cómo deberían de ser las cosas o cómo se deberían de comportar las demás personas, deberíamos de procurar de una manera muy, muy fuerte el tener ese encuentro con Dios personal, ¿no? Tratar de eh, encontrarnos y permitir que Dios nos ilumine a través del Espíritu Santo a lo que a nosotros nos toca vivir, y que seamos en el proceso muy cuidadosos de juzgar lo que otras personas están viviendo, porque otra vez, ¿no? Cuando nosotros construimos una creencia, una doctrina, queremos que todo el mundo encaje por o pueda pasar por ese mismo filtro, por ese mismo cajón, y la realidad es que no funciona así.
y ojalá que no nos pase, pero que en algún momento, en vez de ser testimonio de lo que hace Jesús para otras personas, seamos personas que estamos cuestionando el testimonio y la experiencia de otras personas simplemente porque esas personas a lo mejor viven fuera de la caja en donde nosotros vivimos, ¿no? Ojalá que podamos en algún momento permitir que el Espíritu Santo sea Espíritu Santo, que que no es un cúmulo de doctrinas, que no es una interpretación única religiosa, sino que más bien es una persona de la Trinidad que se relaciona con cada persona justo para poder funcionar como ese filtro que baja el Evangelio y que baja la divinidad de una manera muy particular a cada uno de nosotros. Y y que no somos nosotros sujetos a estar juzgando esas experiencias, sino más bien en algún momento, más bien nosotros buscar nuestra propia experiencia de salvación, nuestra propia experiencia con el Maestro a través del rol del Espíritu Santo que hace dentro de nosotros, si se lo permitimos, ¿no? Y repito, aguas con que en algún momento lo que limita al Espíritu Santo de podernos hablar es justo ese set de creencias con el que en algún momento lo filtramos, ¿no? O lo detenemos o decimos, híjoles, si Dios supiera y se nos olvida que Dios sabe, ¿no? Que los que no sabemos somos nosotros. Yo quisiera agarrarme ahí del comentario, ¿no? Que hacer mi último comentario. Y buscando el cómo sí conectar con el Mesías o cómo sí encontrarme con el Mesías. Perdón. Quisiera hacer una comparación entre algo un tanto personal, ¿no? Porque pues es la única historia que conozco. Yo en mi cabeza soy Tim Tomás. Aquí ya momento de confesiones, ¿no? Soy Tim Tomás, la neta. Así vivo, así me voy a morir lo más probable. Mi cabeza funciona de una forma muy conceptual, cognitiva. Siempre tengo que estar entendiendo las cosas. Tiene que estar muy cuadrado. A veces me han dicho mucho que soy muy cuadrado. Y para mí es un motivo de orgullo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero emocionalmente soy Team María. ¿Por qué? Leyendo aquí la lección de María, si no me equivoco, y es algo que no me acordaba o igual ni sabía, la historia de María, de esta lección, es María Magdalena, ¿no? Y Sí. fíjate la manera que María, si lo vemos desde el punto de vista de Tim Tomás, lo innecesario lo, pues, ¿por qué tendrías que ir a gastar una lana bastante grande en un perfume para lavarle los pies, todos tierrudos igual y con champiñones, con todo respeto al Mesías, pero pues que no, ¿verdad? Se la pasaba caminando un montón, Sí. ¿no? ¿Para qué? O sea, no hace sentido, en nada hace sentido, pareciera hasta una pérdida de recursos, ¿no? Pero para María era muy importante, para María era muy importante, ¿por qué? Enoch mencionó el concepto de una forma al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, ¿no? Otra manera, yo quisiera decirlo de otra forma, no podemos conectar o no podemos tocar la mano del Mesías si no primero causa un impacto emocional en nuestras vidas. Capaz hasta me atrevería a decir si no primero nos deshace. Imagínense a María Magdalena. María Magdalena sabía que la habían agarrado en la movida. Sabía lo que la ley decía de ella. Sabía lo que le tocaba. O sea, ella sabía y sobre eso la estaban ridiculizando en público, ¿no? Pero el Mesías hizo algo muy diferente. El Mesías se encontró con ella. María Magdalena igual y ni sabía que era el Mesías, pero en un par de frases, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. En esas dos frases la deshizo emocionalmente. La deshizo y le dejó la oportunidad de reconstruirse en una versión, en una mejor versión de ella. Y entonces María Magdalena a ella le nacía. No importa que no haga sentido, para ella era completo sentido. Ir y lavarle los pies al maestro ¿qué te gusta? Yo no sé, yo no uso perfume, pero un Armani o algo así, una cosa excelente, finísima, ¿no? Y se gastó toda su lana porque quería
porque tenía un aprecio profundo por el maestro. Tomás no, Tomás era más racional. Y ahí quisiera dejar el comentario, o sea, hay momentos para ser racional, pero para conocer al Mesías, por lo menos lo que dice esta lección que alcanzo a ver, no se puede conocer al Mesías de manera personal si no nos deshace emocionalmente primero, de tal forma que nos permita reconstruirnos en una mejor versión de nosotros. Muy bien, pues vamos terminando con este encuentro que tuvimos. Yo quisiera terminar también, tuvimos la experiencia, el testimonio de María, un testimonio muy bonito. A mí me gusta esa historia bastante y tiene muchas formas de tener aplicaciones concretas, ¿verdad? Tuvimos el testimonio de Abraham y su fe como la fe que deberíamos de tener nosotros en el día de hoy, como una figura, un tipo. Cuando fue a Abraham, Dios le pidió sacrificar a su hijo, un tipo o una figura del sacrificio que está haciendo, que hizo Jesús por nosotros ahora. Entonces tuvimos a Abraham, a María, a Tomás y a Pilato. En el tema de Pilato no tocamos mucho, pero Pilato le preguntó a Jesús algo que nos hemos preguntado mucho nosotros aquí en el podcast, y hemos dicho, que nos hemos preguntado qué es la verdad. Y es donde Jesús le contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y por último, quisiera dejarles un párrafo de la lección y leérselo, porque es de lo que hemos estado hablando. Creo que resume muy bien todo lo que hemos dicho. Dice: cada uno de nosotros, a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios, podemos tener una historia que contar. Puede ser que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto, la restauración de un ciego, pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él como lo hicieron los testigos que están registrados en el Evangelio de Juan. Entonces, pues este es el desafío para nosotros, para nuestras vidas, tener ese encuentro, esa relación, para que una vez que esté en nosotros cada día creciendo, se pueda ver en nuestras relaciones con los demás y en nuestra vida. Pues muchas gracias, jóvenes, por lograr este encuentro inaudito y único en la historia de la humanidad. Nos estaremos viendo próximamente, a ver si visitamos a Jenner algún día allá en Ensenada. Siempre. O que manden ofrendas para que nos juntemos en Cancún o algo así. Hay que hacer un Patreon, ¿verdad? Bueno, hasta luego, que pasen bien. Saludos.